Hola a todos. Vamos a continuar con el tema de la transformada inversa. Entonces, consideremos una función f mayúscula que depende de la variable s. Vamos a decir en este caso que una función f minúscula de la variable t es la transformada inversa de esta función f mayúscula, siempre y cuando la transformada de Laplace de la función f minúscula sea exactamente f mayúscula. Eso lo vamos a denotar también de esta manera. F minúscula de t es igual a la transformada inversa, por eso este menos 1 aquí en el exponente, de la función f mayúscula. Entonces, encontrar transformadas inversas de funciones es el proceso inverso de calcular transformadas de Laplace de una función. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Como ya vimos, la transformada de Laplace de la función constante 1 es la función 1 en s. Ahora, si tomamos la transformada inversa en cada uno de los miembros de esta igualdad, obtendríamos que entonces la transformada inversa de la función 1 en s es justo la función constante 1. ¿Por qué? Porque la transformada de 1 es 1 en s. Entonces la transformada inversa de 1 en s es 1. En general, cada transformada de Laplace que calculamos en los videos anteriores nos va a dar una transformada inversa correspondiente. Por ejemplo, si queremos calcular la transformada inversa de la función 1 entre s menos 3, la podemos calcular de la siguiente forma. Ya sabíamos que la transformada de Laplace de la función exponencial e a la 3t es justamente la función 1 entre s menos 3. Por lo tanto, la transformada inversa de la función 1 entre s menos 3 es la función exponencial e a la 3t. Ahora, noten que dado que la transformada de Laplace tiene esta propiedad de linealidad, ustedes pueden calcular la transformada de Laplace, como vimos la vez pasada, de una suma de funciones como la suma de las transformadas de Laplace, es decir, la transformada separa las sumas y saca las constantes. Esto nos permite calcular transformadas inversas de una manera más sencilla. Por ejemplo, para calcular la transformada inversa de la función 2 entre s cuadrada más 1 más la función 5 entre s menos 1, podemos separar el cálculo de la transformada inversa en la transformada inversa de cada uno de los términos y sacando las constantes que aparecen aquí. Ahora ya sabíamos que la transformada de Laplace de la función e a la t es la función 1 entre s menos 1. Eso nos dice cómo calcular la transformada inversa de este segundo término. Y sabíamos que la transformada de Laplace de la función seno de t es la función 1 entre s cuadrada más 1. Por lo tanto, las transformadas inversas que nos interesan son justamente e a la t y seno de t. Entonces, sustituyendo esos valores en la igualdad que teníamos aquí arriba, finalmente obtenemos la transformada de Laplace de la función que nos interesa y esta es igual a 2 seno de t más 5 veces e a la t. Entonces vamos a ver un ejemplo un poquito más interesante. Vamos a calcular ahora la transformada de Laplace de esta función racional. Tenemos la función s más 3 dividida entre s cuadrada más 3s más 2 y vamos a hacer lo siguiente. Aquí va a ser necesario que ustedes recuerden cómo se separa una función racional en fracciones parciales. Entonces, noten que el denominador, que es este polinomio cuadrático, se puede factorizar como s más 1 por s más 2. Entonces vamos a encontrar los coeficientes a y b de tal manera que esta función racional se pueda escribir como la suma de esas dos funciones, donde cada uno de los denominadores es el factor, el que aparece en esta descomposición. Entonces, si hacen las cuentas correspondientes, eso les dice entonces que los valores de los coeficientes que nos falta determinar satisfacen estas ecuaciones lineales, igualando coeficiente a coeficiente. Entonces, el coeficiente a más b debería de ser igual a 1 y 2 veces a más b debería de ser igual a 3 para que se cumpla esta igualdad. Muy bien, entonces si resuelven ese sistema de ecuaciones lineales obtendrían un valor de a igual a 2 y un valor de b igual a menos 1. Esto significa que la función original que teníamos se descompone en fracciones parciales de esta manera. Y ahora sí ya podemos calcular la transformada de Laplace. Entonces la transformada de Laplace de la función racional que nos interesa es igual a la transformada de Laplace de esta suma de dos fracciones parciales. Y usando la linealidad de la transformada inversa podemos calcular cada uno de los términos primero,
la transformada inversa de cada uno de esos términos y sacar las constantes para obtener como resultado que la transformada inversa es 2 veces c a la menos t menos e a la menos 2t. Entonces va a ser importante, como vamos a ver en el siguiente video, calcular transformadas inversas de funciones racionales de este tipo. Entonces van a tener que descomponer en fracciones parciales las cosas. Entonces deben tener muy presente eso para poder calcular transformadas inversas. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos la transformada inversa de la función 2s cuadrada más 1 entre s al cubo menos s al cuadrada más s menos 1. Ahora vamos a descomponer el denominador, que es este polinomio cúbico, en un producto de dos polinomios. De un polinomio cuadrático, a saber s cuadrada más 1, y este polinomio lineal s menos 1. Nuevamente vamos a encontrar los coeficientes correspondientes, descomponiendo en fracciones parciales. Entonces aquí vamos a necesitar un coeficiente a. Aquí vamos a necesitar un polinomio lineal con coeficiente lineal de primer orden b y coeficiente constante c. Y si ustedes hacen los cálculos correspondientes, pueden e igualan término a término. Entonces, este término a más b debería de ser igual a 2, este término c menos b debería de ser igual a 0, y este término constante a menos c debería de ser igual a este menos 1. Entonces, ahora tenemos este sistema de ecuaciones lineales, vamos a resolverlo. Entonces, aquí estoy usando un método de resolución de ecuaciones lineales que ustedes ya conocen bien. Estoy reduciendo poco a poco la matriz hasta su forma diagonal y estoy resolviendo aquí el sistema. Entonces el valor que obtendremos del coeficiente a es 3 medios, del coeficiente b es 1 medio y del coeficiente c igual a 1 medio. Ahora vamos a sustituir esos valores en lo que nos interesa calcular, que es la transformada inversa de esta función racional. Y esto debería de ser igual a la transformada inversa de esta suma de tres términos con estos coeficientes. Usando la linealidad de la transformada inversa pueden sacar las constantes y separar las sumas, y entonces ya pueden calcular la transformada inversa de cada uno de estos términos para obtener el resultado. Entonces les voy a dejar estos ejercicios para que practiquen. Necesitan descomponer en fracciones parciales estas funciones racionales que aparecen aquí y al final aplicar la linealidad de la transformada inversa para calcular el valor que les estoy pidiendo. Entonces vamos a dejar el video aquí y nos vemos la siguiente.